al versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al versículo 21. Seguimos con nuestra serie Conocer a Dios. Y el título del mensaje de esta noche es El pastor, el bueno. El pastor, pero el bueno, el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11 al versículo 21. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está loco. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mantenga su Biblia abierta en ese lugar. El Nuevo Testamento se refiere al Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas. El gran pastor. Obviamente, lo que dice el Nuevo Testamento al referirse a Jesús como el gran pastor de las ovejas es porque lo está comparando con nosotros los otros pastores. O sea, comparado con los pastores, Jesús es el gran pastor. El gran pastor de las ovejas. Es, como pastor, es un poco bastante frustrante tratar de poder suplir las necesidades de todo el rebaño, porque uno nunca llega. Uno nunca llega. Y es una sensación fea, les confieso, te frustra, porque te preguntás y le buscas la manera, decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para que toda la congregación, para que todo el rebaño del Señor aprendan la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios? ¿Cómo hacer para estar en el momento justo cuando alguien te necesita y vos no sabés que te necesitan? Porque no tenés la bola de cristal. Y si no te avisan, siempre llegás tarde. Es horrible llegar tarde. Después que ya pasaron los problemas. Después que ya
la oveja pasó por el valle de sombra de muerte. Y no saben también lo que es de repente tratar de conocer o saber el rastro de algunas ovejas, de las cuales a veces no tenés noticias, que hace rato que no las ves, que hace rato que no están. Yo me paro acá y es automático, no tengo que hacerlo a propósito. Sé quién no vino, quién no está, y me pregunto por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Qué demonio, digo, qué bicho le picó? ¿Por qué no está acá? Y lo peor que me pueden decir, porque está el partido, porque eso ya me revienta del todo, ¿viste? Eso ya me revienta del todo si alguien me dice, es por el partido, pastor. ¿Dónde está la oveja? Otro no es por el partido, otro es por el pecado. Otros por desobediencia, otros porque están demasiado atribulados y en su tribulación toman la peor de las decisiones, que es aislarse del rebaño. Y oveja que se separa del rebaño es oveja que el lobo la está esperando. Tenemos eso, las ovejas. Por eso el Señor dijo que los creyentes son como ¿qué? Ovejas. Siempre vas a ver alguna oveja que van todas para allá y 2 o 3 agarran para allá. Pero eso pasa siempre. Y es recontra frustrante. Porque, no, viste, el Señor dijo, ¿no?, que Él dejó las 99 y fue a buscar a la perdida. Pero analizando bien ese pasaje, es bastante... Ningún pastor hace eso. Ningún pastor hace eso. Él lo hizo. Él sí lo hizo. Porque Él vino a buscar y salvar pecadores y no vino para los justos. ¿Se entiende la interpretación? Yo no vine para justos, vine para pecadores. Así que el rebaño de los que se creen justos, el rebaño de los que se creen buenos, bueno, no me necesitan. Pero los que están perdidos, pecadores perdidos, a esos yo los voy a buscar. Y no es algo que un pastor usualmente haría. Porque si vos estás en medio del campo, rodeado de bestias salvajes que están al acecho de tu rebaño, y tenés 100 ovejas, se te pierde una, bueno, vas a dejar las 99 por una, porque es mejor perder una que perder 10. Porque si vos te vas y dejás ese rebaño, el lobo viene y las arrebata. Por eso esa parábola del Señor habla de la gracia escandalosa de Dios que vino a salvar a los que nadie pensaban ni creían que podían salvarse, prostitutas, pecadores, delincuentes, malandras, con los que Cristo se sentaba a comer mientras los justos lo criticaban. Pero a pesar de que es frustrante, hay consuelo en medio de la frustración. ¿Y cuál es ese consuelo? Que el Señor es, en definitiva, Él es el gran pastor de las ovejas. A mí se me puede escapar una, al Señor no se le va a escapar. Yo puedo descuidar alguna, pero el Señor a ninguna jamás va a descuidar. Porque Él, a comparación nuestra, Él es el gran pastor. Y Él puede estar todo el tiempo y en todo lugar con todas las ovejas al mismo tiempo, cosa que nosotros, pastores humanos, no podemos hacer. Él es el gran pastor de las ovejas que está ahí justo al lado de cada una de sus ovejas para alimentarla con su palabra.
Y eso es consolador, saber que la iglesia, en últimas, no depende de un hombre. La iglesia de Cristo depende del verdadero pastor de la iglesia, que es el Señor. Porque si la iglesia dependiera, en este caso, de mi persona o dependiera del pastor, yo hace rato habría terminado en sala 8 sin ninguna duda. Porque es imposible de poder llevar semejante carga a nivel psicológico y a nivel espiritual, pensando que la vida y el bienestar de cada individuo depende de vos. No podría dormir, me enfermaría. Como a muchos, yo no sé si saben, pero la mayor causa de muerte en los pastores es el problema del corazón. El problema del corazón. La presión arterial. Porque muchas veces no llegamos a entender y a comprender que la iglesia, el rebaño, es del Señor. Y el Señor es el pastor incluso de mi propia alma. Es el pastor de todos nosotros. Y yo sé y confío que Él cuida siempre de todas sus ovejas. Ahora, cuando el Señor usa la metáfora, porque es una metáfora, Jesús no es un pastor, Jesús es el Hijo de Dios. Él no es un pastor, como un pastor de ovejas, pero esto es una metáfora para enseñarnos a nosotros verdades espirituales que todos nosotros tenemos que saber, porque nosotros tenemos que conocer al Señor como nuestro pastor personal. Y poder decir nosotros, como dijo David en el Salmo 23, ¿qué dijo David? El Señor es mi pastor. No como decía alguna allá en San Nicolás, cuando yo estaba comenzando el pastorado en San Nicolás, había una hermana en la iglesia que dice, Alcaraz es mi pastor, nada me faltará. Me decía en broma, pero me decía. En el Antiguo Testamento, la cultura del pastoreo era algo normal. Una cultura agrícola, ganadera. La cuestión pastoral era una cuestión bien conocida por todos en el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de pastorado, de lo que se estaba hablando era acerca de cuidado, de alimentación y de protección de las ovejas, porque eso representaba el pastor. El pastor representaba cuidado, protección y alimentación. Así como cuando uno ve un policía, ¿no? Uno ve un policía y salvando las cuestiones particulares de diferentes situaciones que pasan hoy en día, pero cuando ves un policía, eso te habla de ¿qué? De seguridad. Te habla de protección, te habla de ley. Bueno, en la antigüedad el pastor justamente de ovejas hablaba de eso, protección, cuidado y alimentación de las ovejas. Por eso el Señor, cuando Él dice, yo soy el buen pastor de las ovejas, la gente que lo estaba escuchando entendían claramente de qué les estaba hablando. Ahora déjeme darle un poco de contexto, en qué contexto el Señor Jesucristo se está revelando a ellos como el pastor de las ovejas, el buen pastor. Vaya al capítulo 8, versículo 59. En el capítulo 8, versículo 59, este capítulo, el Señor Jesucristo termina de tener de hablar con los escribas, fariseos, los sacerdotes de los judíos, el liderazgo judío de esa época, aclarándole a ellos que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo termina el capítulo 8, verso 59? Dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Una manera muy curiosa de terminar un sermón, ¿no? Que toda la gente, en vez de decir, gloria a Dios, quiero pasar adelante para que me oren, están juntando piedras para tirártelas.
Cuando él sale del templo en medio de la gente, pasa por una de las puertas del templo y hay un ciego pidiendo limosna, un ciego conocido por todos, a lo cual los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué pasó con este hombre que nació ciego? ¿Fue por el pecado de sus padres o el pecado de él? Y el Señor le dijo: no fue por el pecado ni de sus padres ni su propio pecado. Este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y llamando al ciego, era día de reposo, día donde los judíos no trabajaban. Llamando al ciego, el Señor lo sanó. Y en el capítulo 9, versículo 16, lo llaman al ciego para decirle: ¿qué pasó? ¿Cómo es que ahora estás viendo? Lo llaman los líderes religiosos y le piden explicaciones. ¿Cómo es que te sanó? Y en el versículo 15 le explica: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Verso 16, entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Cristo. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ese hombre no viene de Dios. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, refiriéndose a Cristo, ¿es qué? ¿Es qué? Es pecador. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Verso 41. Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, están presentes en este discurso del Señor. Están presentes los fariseos, los líderes religiosos del pueblo de Israel. Está presente el ciego que había sido sanado. Están presentes los padres del ciego y la multitud de gente que rodeaban al ciego porque habían visto el milagro. Y en medio de toda esa multitud y en medio de esta situación tensa, en medio de un ambiente totalmente contrario y hostil al Señor Jesucristo, el Señor Jesús en el capítulo 10, que es una continuación de lo que viene pasando en el capítulo, desde el capítulo 8, le dice a todos ellos, le dice a la multitud, le dice a la gente, le dice al ciego: yo soy el buen pastor. Se refiere y se presenta a sí mismo como el buen pastor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor se está diferenciando de los otros que eran falsos pastores del pueblo de Israel. El Señor les está diciendo a toda la multitud, con los líderes ahí, con los mismos líderes judíos, fariseos, sacerdotes presentes en este discurso y en este mensaje, en este sermón del Señor, están presentes. El Señor dice: yo soy el buen pastor, no estos. Estos son ciegos, estos son ladrones, estos son falsos pastores, estos son lobos rapaces, son mercenarios, son monotributistas de la religión. Yo soy el buen pastor. A ellos no les importan las ovejas. No tienen interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Yo soy el que había sido prometido. Vaya conmigo, sin sacar el dedo de Juan 10, a Ezequiel 34. Mire lo que dice Ezequiel 34. Hay una profecía en Ezequiel 34, versículo 1. Versículo 1. Esta profecía es una profecía contra los pastores de Israel. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Dios habla por el profeta Ezequiel en contra de los pastores de su pueblo. ¿Lo tiene? Dice Ezequiel 34:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. ¿A quién? ¿A quién?
a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, no buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron, dice el Señor, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores. Es fuerte, ¿no? He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, ¿qué dice? Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y versículo 23, la profecía: y levantaré sobre ellas a un pastor, y las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Jesús fue llamado el Hijo de David. Hoy en día, hermanos, la historia se repite y es igual. Hoy en día estamos asistiendo a la misma realidad, triste realidad. Triste realidad. Creo que nunca ha caído tan bajo en la consideración de las personas lo que es un pastor. Nunca. Hace mucho tiempo atrás, hace años atrás, el pastor era considerado en la comunidad como era considerado el médico, el abogado. Una persona digna, una persona respetable, una persona con vocación de servicio, una persona que existía para el bien de la comunidad, una persona que aportaba positivamente para el bienestar espiritual de una comunidad. Hoy ya no es así, ¿no? Hoy decir pastor es decir charlatán de televisión, ladrón de diezmos, sinvergüenza, ¿no? Hoy estamos así. Y no es porque el mundo es malo, no.
Porque el mismo Señor, que es el dueño de todas las ovejas, está desnudando a los pastores que deberíamos apacentar al rebaño de Dios, de su rebaño, sus ovejas. Es como que el Señor no impide que esto suceda, ¿no? No lo impide. Al contrario. Pareciera como que el Señor ha quitado ese manto de dignidad que había sobre el oficio pastoral. Porque Dios mismo está desagradado, ofendido con los pastores. Y hoy más que nunca, en medio de esta situación, en medio de esta crisis de credibilidad y de confianza, hoy más que nunca la iglesia tiene que recuperar la visión de que Jesucristo no es igual al resto de los pastores. Jesucristo, Él no es como el resto de los pastores. Él es el buen pastor. Porque podemos, como ha pasado a muchos, tropezar con esta clase de pastores y terminar perdiendo la confianza en el verdadero pastor de las almas, que es el Señor Jesucristo. Muchos se dispersan, muchos se pierden, muchos se descarrían, no porque han querido descarriarse ni han querido perderse, sino justamente porque se han topado con pastores que no cumplen su función pastoral. Por eso en Juan, volviendo ahora a Juan, de nuevo capítulo 10, versículo 11 y versículo 14, Él dice, yo soy, haciendo un contraste, haciendo una comparación con todos esos líderes religiosos. Esos líderes eran llamados los pastores de Israel. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, versículo 14, yo soy el buen pastor. Ahora, ¿saben una cosa? La construcción gramatical de esa frase, yo soy el buen pastor, debería leerse de otra manera. Debería leerse de esta manera, yo soy el pastor, el bueno. Porque los otros también eran pastores. Pero y dice, yo soy el pastor, pero yo soy el bueno. No como estos otros que son malos. Yo soy el pastor, el bueno. Yo soy el pastor, el excelente. No como estos mediocres. Yo soy el pastor, el hermoso. No como estos que son feos. Yo soy el pastor, el bueno, el moralmente bueno, y soy mejor que Moisés, y soy mejor que David. Eso es lo que le está diciendo, porque los judíos tenían a Moisés y a David como los grandes pastores de Israel en su momento, y él se está presentando como el pastor, el bueno, no como estos, pero el mejor incluso que Moisés, y mejor incluso que David, a quienes ellos veneraban. Yo soy el pastor, pero yo soy el bueno. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que cuando Dios terminó de crear todo el universo y de hacer todas las cosas y de crear a la humanidad, dice que Dios vio todo lo que había creado y vio que todo era ¿qué?
era bueno. Dice que vio todo que era bueno en gran manera. Porque hermanos, todo lo que viene de Dios es bueno. Él es el pastor, el bueno. Y todo lo que tu pastor hace, el Señor Jesucristo, es bueno para tu vida. Él es bueno. Vemos la bondad del Señor en la creación del universo. Si, hermanos, piensen por un momento, si no existiera el sol, lo que sería este planeta. Si no existirían los ríos, si no existirían los mares, ¿qué sería este planeta? Es más, para algunos que aman a sus mascotas, ¿qué sería de este mundo sin perros? Uno dice, ¿para qué sirve un perro? Pero para muchos es la felicidad de su vida, la alegría de su vida. ¿Y por qué Dios creó un perro? Simplemente porque Él es ¿qué? Bueno. Creó las nubes para que nos puedan cubrir de los rayos del sol. Porque Él es ¿qué? Bueno, Él podía haber creado el cielo y 24 horas de sol radiante. Y hermanos, quedamos fritos todos. Pero nos dio la noche. Porque Él es bueno. Nos dio las nubes para protegernos del sol porque Él es bueno. Nos dio las lluvias para poder levantar la cosecha de lo que sembramos porque Él es bueno. Toda la creación habla de la bondad de Dios. Lo creó al ser humano, nos creó a nosotros y la manera en que nos creó revela lo bueno que es. Imagínate si Dios nos hubiera creado con ojos pero sin párpado. Imagínate. Andaríamos con antiparra todo el día porque se te metería todo porquería en el ojo, ¿no? Pero Dios nos dio ¿qué? Párpados. Para poder cubrir ¿qué? El ojo. Porque Él es ¿qué? Él es bueno. Y Él sabía que íbamos a tener hambre y que íbamos a querer comer y nos dio mano para agarrar los tenedores, ¿no? ¿Te imaginas? Sin tenedores comeríamos como los animales, sin manos. Él es bueno. Cada detalle del cuerpo humano revela que Él es ¿qué? Él es bueno. Si no tuviéramos nariz, pareceríamos pescado boqueando bajo el agua, con la boca abierta todo el día, la boca seca y abierta, seca todo el día. Sin embargo, nos dio nariz como parte del aparato respiratorio para comer por la boca y respirar por la nariz. Todo en la constitución humana habla de que Él es bueno. Nos dio su ley, nos dio su palabra, nos dio sus decretos y toda su ley y toda su palabra es que es buena. Y nos dio provisión para la vida y ser felices en la vida y poder disfrutar mientras transitamos por esta vía hasta llegar al cielo. Proveyó de cosas porque Él es bueno. Nos proveyó una familia porque Él es ¿qué? Bueno. Nos proveyó de la vaca para el asado y el churrasco, ejemplo, ¿no? Nos proveyó de las verduras para las ensaladas, las legumbres, nos proveyó de la papa, del tomate, nos proveyó del agua, nos proveyó de cada cosa en la naturaleza, en la creación, de la cual nosotros comemos y nos alimentamos y gustamos y disfrutamos. Nos dio el trigo para que del trigo hagamos pan, hagamos fideo, que tanto les gusta mucho a ustedes y se les nota. Todo eso lo hizo el Señor. Y lo hizo porque Él es ¿qué? Él es bueno. Y como sabía que por causa de que iba a venir el pecado y por causa del pecado también iba a venir la enfermedad en el mundo, Él plantó plantas de las cuales nosotros sacamos el medicamento para curarnos cuando tenemos una enfermedad. Nos duele la panza y nos clavamos una buscapina, pero otro día yo aprendí que hay una planta que se llama buscapina. La pastillita sale de la planta que Dios creó. ¿Para qué? Me hace acordar cuando estaba en el Chaco. Estaba en el Chaco y estaba con un pastor Toba. Y fuimos a visitar unos hermanos al Espinillo, del monte del Impenetrable más lejos. Así que imagínate. Y en medio de un campo había un árbol y en medio del árbol había un pastor y 5 hermanas esperándonos a las 12 del mediodía en el Chaco, un calor.
nosotros bajamos el auto blanco del polvo, el pastor y yo. Y nos sentamos con los hermanos y yo, viste, yo siempre callado ahí viendo cómo era la movida porque no entendía nada, tratando de aprender todas las cosas. Me siento acá, el pastor se sienta enfrente mío y los hermanos nos rodeaban. Y yo veo que el pastor hace esto, mira el piso, el pasto ahí, se agacha, agarra un yuyo y se lo manda. Y yo lo miré, viste. Y él se dio cuenta que a mí me llamó la atención. Me dice, es para la vesícula. ¿Cómo sabía que era para la vesícula? Gracias. Entonces yo, haciéndome el valiente, agarro el mismo yuyo y me lo mando. ¡Qué asco, por favor! ¡Qué horrible! Y cuando vio que lo escupió, dije, ¡ay, gloria a Dios! Lo escupí yo también. Porque Dios, si se lo tragaba, yo no sé qué iba a hacer yo. Cuando vi que lo escupió el remedio, lo escupí yo también. ¿Y cómo creen ustedes que se curan allá? Cuando se enferman, se meten al monte y ahí saben todas las plantas y los árboles y todo, ahí le mandan y cuando no encuentran, se oran y se sanan. Y el Señor proveyó la medicina, las hierbas, todo eso. Dios lo hizo porque Él es ¿qué? Él es bueno. Todas estas cosas revelan, muestran la bondad de Dios. Sin embargo, una de las cosas que más hacen los pecadores, una de las cosas que más hacen las personas que no aman a Dios, menosprecian la benignidad del Señor, ignorando que la benignidad del Señor los guía al arrepentimiento. ¿Saben por qué Dios es bueno con los justos y con los injustos? ¿Por qué Dios hace salir el sol sobre los creyentes y sobre los pecadores también? Porque Él es ¿qué? Bueno, y porque Él espera que en su bondad la gente proceda al arrepentimiento al contemplar cuán bueno es Dios. Pero tristemente no hacen otra cosa que rechazar la benignidad del Señor. Pero hermanos, el Señor es el pastor, es el gran pastor, Él es el bueno, Él es nuestra fuente de confianza. Podemos confiar en Él porque Él es bueno. Y cuando otros hacen lo malo, Él hace lo bueno. Y cuando otros nos hacen mal, Él nos hace el bien. Y como pastor, el bueno, el Señor Jesús cumple 3 ministerios. Primero, Él muere por las ovejas. Segundo, Él ama a las ovejas. Y tercero, Él reúne a las ovejas. Saben que en la antigüedad, los pastores de la antigüedad, hablo de pastores de ovejas, no pastores de personas, pastores en la antigüedad que apacentaban rebaños de ovejas, ellos eran totalmente responsables por cada una de las ovejas que estaban a su cuidado. Era un trabajo, uno ve a veces la foto de la gente, de los pastores pastoreando ovejas, o que están ahí mirando cómo las ovejas comen pasto, y parece bueno que es un trabajo tranquilo. En realidad, en ese tiempo, era un trabajo muy, muy serio. El trabajo que solamente lo podían llevar adelante hombres. Y era un trabajo muy humilde, era un trabajo también muy sucio, porque ponete a pensar, no solamente porque las ovejas son sucias, sino porque el pastor no podía ni siquiera ir a bañarse por no descuidar las ovejas. Así que te imaginaste una semana de pastorear las ovejas, cómo llegaba el tipo. La mujer lo mandaba al baño primero, a bañarse. Y era un trabajo de alto riesgo. Y un trabajo muy mal pago. La ley, en Éxodo, la ley decía que si algún pastor perdía una oveja a manos de una bestia salvaje, según Amós 3:12 también, él tenía que traer una prueba que se lo había comido un león, o un oso, o un lobo. Tenía que traer ya sea una oreja,
una pata, en otras palabras, él no podía permitir que el león se llevara toda la oveja. Él tenía que enfrentarse al león en primer lugar, o al oso, o enfrentarse al lobo en primer lugar para salvar la oveja. Y si él no podía salvar la oveja, él tenía que luchar con la bestia salvaje para por lo menos salvar una pata, salvar una oreja, salvar algo, porque él tenía que después ir con ese pedazo de oveja a demostrar que la oveja fue muerta y no por culpa de él. Que no fue por irresponsabilidad de él que esa oveja había sido muerta, había sido matada. Literalmente, hermanos, los pastores de ese tiempo peleaban cuerpo a cuerpo con bestias salvajes y peleaban cuerpo a cuerpo con los cuatreros de esa época, los piratas no del asfalto, los piratas del campo, los beduinos, los ladrones de ovejas que llegaban a los rebaños para robar ovejas y ellos tenían que enfrentarse y era un combate a vida o muerte. ¿Se acuerdan cuando Saúl le dice a David que no podía pelear con Goliat porque Goliat era un soldado de mucha experiencia y David era un pequeño pastorcito de ovejas, 17 años, era un pibe que solamente pastoreaba ovejas? ¿Y cómo convenció David a Saúl? Le dijo: rey Saúl, yo voy a pelear con ese gigante, yo voy a ir a pelear contra ese filisteo, porque cuando el león venía a quitarme la oveja, o cuando venía el oso, yo peleé con el oso, yo peleé con el león, y ese filisteo va a ser como ese oso y va a ser como ese león. Los maté a estos animales, también lo voy a matar a ese filisteo. Era común y corriente que ellos todos los días de su trabajo arriesgaban su vida. No era un trabajo cómodo, no era un trabajo fácil. Estaban expuestos todo el tiempo. Hay un libro que se llama La Tierra del Libro. Y este libro cuenta historias de luchas a muerte de pastores por cuidar sus rebaños. Literalmente, luchaban a muerte contra leones, lobos, osos. Y el libro cuenta, por ejemplo, la historia de un joven pastor que entre Tiberias y el monte Tabor fue asaltado por 3 beduinos. Esta es una historia real. 3 árabes, 3 beduinos, ladrones de ovejas. Y este joven pastor, en vez de escapar en una lucha que tenía perdida, era 3 contra 1, este joven pastor, en vez de escapar por su vida, se enfrentó a estos 3 beduinos que con su espada curva lo cortaron al joven pastor en pedazos y terminó cayendo muerto en medio de sus ovejas. No era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo, era un trabajo en el cual los verdaderos pastores se jugaban la vida. Y Jesús les está diciendo a toda la multitud que lo está escuchando: yo soy el pastor, el bueno, el que da su vida por las ovejas. Versículo 15, mire el versículo 15. Dice el versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo es el pastor en el que todos podemos confiar. Ahora, todo rebaño corre peligro de 2 lados: peligro de afuera y peligro de adentro. Y ahora sí, estoy hablando del rebaño de la iglesia. Así como en la antigüedad los rebaños tenían que cuidarse de los lobos, de los leones y los osos que atacaban el rebaño, también tenían que cuidarse de que las ovejas no fueran encargadas
a un pastor que cuando veía venir el lobo salía disparando, el asalariado que no le importaban las ovejas. O sea, tenían que cuidarse del enemigo de afuera y también del enemigo de adentro. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, al despedirse de la iglesia de Éfeso, Pablo se quebranta en su corazón y está llorando al despedirse de los pastores de la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y le dice: yo estoy con el corazón partido y roto porque yo sé que después de mi partida van a entrar a la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y es más, de entre ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Miren que se los estoy advirtiendo desde antes. Esto es lo que va a pasar. Y hermanos queridos, esto es lo que desde la época del apóstol Pablo hasta los tiempos presentes la iglesia ha venido enfrentando, pero nunca ha sido tan peligroso la situación como en el estado en que nos encontramos ahora. No solamente con enemigos de afuera infiltrándose en la iglesia, sino también con enemigos de adentro mismo de la iglesia. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que se levanten los enemigos, porque indefectiblemente Satanás odia a Dios y odia a la iglesia y odia a los creyentes. Estas son cosas que debemos esperar. El problema no está con el ataque del lobo, porque es algo que hay que esperar. El problema no está con el ataque de los infiltrados dentro de la iglesia, porque eso también es algo por lo que tenemos que esperar. El problema es que el que está al frente, el que tiene que defender el rebaño, el que tiene que pelear por el rebaño, el que tiene que luchar por el rebaño, ese es el que no está. Dice versículo 13, el asalariado cuando ve venir al lobo, ¿qué hace? Huye, no defiende las ovejas. Y la pregunta hoy en día que deberíamos estar haciendo todos: ¿dónde están los pastores que defienden a las ovejas de las enseñanzas, de los mensajes y las doctrinas que los lobos rapaces están introduciendo dentro del rebaño? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que levantan su voz y ponen la cara y ponen también su propio pecho para enfrentar a los que están introduciendo doctrinas destructoras dentro de la iglesia? ¿Dónde están los que levantan la voz y dicen: no, eso es herejía, no, eso es falsa enseñanza, no, eso es falsa doctrina, ese hombre está mal, esa mujer está mal, eso no es verdad, eso no es lo que dice la Biblia? ¿Dónde están esos hombres hoy en este tiempo? Porque no estoy hablando de sacar una faca o un puñal y empezar a batirte en duelo para defender las ovejas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. Nuestra lucha y nuestro combate es espiritual y nuestros enemigos son espirituales. Pero como dice también en el profeta Zacarías, Dios está hartado y cansado de los pastores que son perros mudos. Porque los pastores no trabajaban solos, tenían perros que los ayudaban en su trabajo, y se suponía que los perros, cuando olfateaban al lobo, ladraban. El Señor dice: son perros mudos, porque no le advierten a mi pueblo, no le advierten al rebaño. Viene el ladrón a meterle la mano en el bolsillo a la gente, nadie dice nada. Viene el lobo a desbaratar y a dispersar el rebaño y nadie dice nada. Al contrario, se lo recibe, se lo felicita y se lo abraza. Hace semanas atrás, escuchando una publicidad en la radio: gran impacto de avivamiento, gran impacto de avivamiento. Salón Auditorio de Concordia, Apóstol, no me acuerdo del apellido, de Uruguay, de Salto. Gran impacto. Y algunos acá en la ciudad apoyando. Hace 2 semanas estuve en Salto. Resulta que el gran apóstol, cada vez que el dueño del local le iba a cobrar el alquiler,
Le decía, no, no te voy a pagar porque Dios me lo dio a mí, al dueño. No te voy a pagar el alquiler porque Dios me lo dio a mí. Dios me dijo que este lugar es mío. Y yo le decía a este hermano, a este pastor que me estaba comentando, digo, no, me estás cargando, ¿sí? ¿Y qué hizo el dueño? Lo echó a patadas y lo anda buscando para que le pague todos los meses de alquiler que le debe el gran apóstol. Anda a predicarle después a ese hombre. Anda a predicarle a la familia de ese hombre. Anda a predicarle después a los conocidos de ese hombre. Y acá en la ciudad se lo recibió como si fuera el gran apóstol que trae el gran impacto. Y nadie dijo absolutamente nada. Nadie abrió la boca. Nadie dijo nada. El Señor Jesús, como el pastor, el bueno, libremente y voluntariamente dio su vida por las ovejas. Ahora escuche, esa palabra vida no significa que Él dio su cuerpo. No, no, no. La palabra vida ahí no es cuerpo. La palabra vida es la palabra psique. Viene de alma. Jesús dio más que su cuerpo. Jesucristo dio su alma por las ovejas. Jesucristo dio su persona por sus ovejas. Todo lo que el Señor Jesús enfrentó, lo enfrentó por sus ovejas. Jesús no puso el cuerpo solamente. El Señor puso su alma, puso su persona, su carácter, lo expuso al rechazo, al odio, al maltrato, al desprecio, a la incredulidad de su propia familia, al desprecio de sus propios paisanos judíos, al rechazo de las mismas autoridades y líderes espirituales de su pueblo. Él fue expuesto al maltrato y a la conspiración de los romanos. Él no solamente entregó su cuerpo, Él entregó su alma y fue maltratado, como dice Isaías capítulo 53, versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y escuche el verso 7, no solamente puso el cuerpo, puso su alma, un alma que fue torturada, angustiado y él afligido. ¿Por qué? Por el pecado que tenía que llevar. Por tu pecado y mi pecado que él estaba llevando, angustiado y afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento, pero puso su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Cristo no solamente puso el cuerpo por tu salvación, no solamente puso el cuerpo por las ovejas, el Señor puso su alma, su persona, su ser. ¿Y por quién lo hizo el Señor? Y acá van a sonar algunos juanetes, pero tengo que decir, no lo hizo por el mundo entero. Lo hizo por sus ovejas. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 26. Juan 10, 26. Dice Juan 10, 26.
Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis. Ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Como ya se los dije, ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dejó el alma por sus ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No dice, si ustedes creyeran, serían mis ovejas. O porque no creen, no pueden ser mis ovejas. Si ustedes creyeran, serían de mis ovejas. No, el Señor dice, ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Por eso ustedes no pueden creer. Porque ustedes no son míos. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hace? Me siguen. Jesucristo dejó su alma por sus ovejas. Y mira el versículo 28, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, el Padre le dio a Jesucristo, el pastor, el bueno, le dio un rebaño. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ninguna de las ovejas por las cuales Cristo entregó su alma, ninguna de esas ovejas se perderá. Ninguna de esas ovejas se perderá, porque son entregadas al Hijo por el Padre, y dice, y nadie las puede arrebatar ni de mi mano. Yo les doy vida eterna, no van a perecer, no van a ser devoradas, no van a ser destruidas, no van a ser condenadas, y no solamente no la pueden sacar de mi mano, no la pueden sacar de la mano de mi Padre, que es el que me las dio. Estas ovejas que son mías, por las cuales yo doy mi alma, yo doy mi propia vida, estas ovejas nunca perecerán porque yo les he dado vida eterna. Aleluya. Gloria a su nombre. Escuche, si Jesús hubiera dado su vida por el mundo sería salvo todo. Porque en la cruz el pecado fue pagado o no fue pagado. La deuda fue cancelada o no fue cancelada. Si la deuda en la cruz fue cancelada, entonces ¿por qué hay personas que van al infierno? Si su pecado ya fue perdonado y su deuda fue cancelada. Hay una explicación para eso. Jesús dijo, a mis ovejas yo les doy vida eterna. Jesús nos dijo, yo les voy a dar, yo les voy a dar, yo les doy. Y no van a morir jamás, porque yo les he dado vida eterna. No dice, les voy a dar. Cuando la Biblia dice que Jesús murió por los pecados, la pregunta crucial ahí, si es los pecados por los cuales Cristo murió, ya fueron cancelados de manera total y completa. O depende de que las personas, depende de mí, depende de nosotros, determinar si su muerte realmente pagó mi deuda o no pagó mi deuda. Si yo voy al banco a pagar una deuda que debo, voy al banco y me dice, no, sabe, el diácono de su iglesia vino y ya pagó, gloria a Dios, gracias. El diácono de su iglesia vino y ya pagó por usted. Ah, no, pero yo la quiero pagar. No, pero la deuda está cancelada. No, pero yo la quiero pagar. No, pero ya está cancelada. Pero yo la quiero pagar. No se puede pagar 2 veces una deuda que está cancelada. No se puede. Cuando Cristo muere en la cruz y paga por el pecado, la pregunta es, ¿por el pecado de quién pagó? ¿Saben por qué muchas veces nosotros no disfrutamos
del amor de Dios como deberíamos disfrutar? Porque tenemos la idea equivocada de que Dios ama a todo el mundo y en todo el mundo y en medio de todo el mundo también me ama a mí. Ahora, Dios me ama a mí, no me ama a mí de la misma manera que ama a mi vecino, que no es creyente. Yo soy su hijo, yo soy su oveja, y como me ama a mí, no lo ama a mi vecino, que es un pecador. Dios no ama a todas las personas por igual. No hay acepción de personas para los que quieren ser salvos, eso es verdad. Pero Dios no ama a sus hijos como ama a todos los hombres en el mundo. Dios ama a sus hijos porque por esos hijos, por sus ovejas, Él dio su alma, Él dio su vida, Él entregó su vida por ellos. Obviamente que todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de su pecado será salvo, porque esa es la promesa. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y Él dio su vida, Él dice: yo doy mi vida por mis ovejas. Y ustedes no creen, dice el Señor. ¿Por qué no creen? Porque ustedes no son mis ovejas. No son mis ovejas. Si ustedes fueran mis ovejas, oirían mi voz y me seguirían. Pero ustedes, como no son míos, ustedes no me pertenecen, no son mis ovejas, no entienden lo que yo les estoy hablando, no entienden lo que yo les digo y no pueden creer que yo soy el que les estoy diciendo que soy. Les muestro milagros, les muestro sanidades, les muestro liberación, resucito a los muertos y aún así ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque ustedes no son mis ovejas, pero mis ovejas están oyendo mi voz y cuando yo las llamo, ellas me siguen. Porque yo di mi vida por mis ovejas. Oh Señor amado, cuando la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿saben? Una de las palabras que se usa más para referirse a los creyentes es la palabra elegidos, 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 elegidos. Mire su Biblia, mire su Nuevo Testamento. Cuando se refiere a los creyentes, se refiere a elegidos, elegidos, elegidos. ¿Qué significa elegidos? ¿Qué significa elegir? A veces nosotros no disfrutamos del amor de Dios como deberíamos. Nosotros no nos gozamos en el amor de Dios como deberíamos gozarnos, porque no somos conscientes de que Dios nos ha elegido. Dios nos escogió. Dios podría haber escogido a otro, Dios podría haber escogido a otra, pero porque Él quiso te escogió a vos. Y pastor, seguramente habrá visto algo. No, es por gracia que fuiste elegido, es por su gracia que fuiste escogido y escogida. No es por nada bueno que había en nosotros, no es porque el Señor sabía que nosotros íbamos a creer. Entonces, como Él sabía que nosotros íbamos a creer, Él nos eligió. O sea que Él nos eligió porque sabía lo que yo iba a hacer. No dice eso la Biblia. Él me eligió antes que el mundo existiera. Y Él, cuando me eligió, determinó y planificó y decretó que yo un día iba a escuchar el mensaje y ese día Él me iba a dar fe y arrepentimiento para venir a Cristo y poder escuchar la voz del pastor, de mi pastor. Jesucristo, hermanos, es mi pastor. Nosotros deberíamos aprender a decir como David. Nosotros decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo recitamos el Salmo 23. Pero cuando realmente entendemos y comprendemos que Él dio su vida por mí, el Señor, hermano, es mi pastor, mi pastor. Él es mío y yo soy de Él. Él es mi pastor. Yo sé que te ama a vos, yo sé que te ama a vos, pero sé, primero que todo, que Él me ama a mí. Ama al mundo, claro que ama al mundo y ama al pecador, pero no los ama como nos ama a nosotros. Él da su vida por sus ovejas. Ahora imagínate si matan al pastor. No Dios libre y guarde. ¿Qué pasaba si mataban al pastor de un rebaño? Era el final de las ovejas, ¿no? Muerto el pastor. Pero con este pastor, Jesucristo, no funciona así. La profecía decía: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Cristo murió y los discípulos. Pero el tercer día, el gran pastor, el buen pastor, se levantó de la tumba y los juntó a todos otra vez.
Y Él todavía está juntando a sus ovejas en el mundo entero. Él todavía está llamando a los que son suyos en el mundo entero. Y termino con esto. Él murió por sus ovejas, no murió por todo el mundo, murió por sus ovejas. Él ama a las ovejas, mis ovejas me conocen mi voz y yo las conozco, así como yo conozco a mis ovejas me conocen, así como el Padre me conoce y yo lo conozco. ¿Cómo es esto? ¿Y dónde está la palabra amor en esto? La palabra conocer acá es más que información. No es que Jesús dice, yo conozco mis ovejas, sí, Pedro, Juan, María, yo los conozco, sí, ya sé quiénes son. No, Jesús no está diciendo yo sé quiénes son. No es que Él me conoce, Él conoce a todo el mundo. Claro que Dios conoce a todo el mundo porque Él lo sabe todo. Pero no se olviden que en Mateo capítulo 7, en el último día del juicio, hay una profecía, dice el Señor, muchos van a venir a decirme, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y profetizamos. Y el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Cómo que no? Si Dios conoce a todo el mundo, ¿cómo que no lo conoce? Claro que lo conoce, si Dios conoce a todos. Cuando Jesucristo está diciendo conocer a alguien, está hablando de una relación íntima, profunda y personal. Como Dios conoce a su gente, como Cristo conoce a sus ovejas, no conoce al resto de las personas. Me conoce a mí y te conoce a vos con un amor íntimo y personal. Te conoció antes de la fundación del mundo. En Romanos capítulo 8 dice, a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? ¿Y por qué disfrutan esta bendición? Porque los conoció desde antes la fundación del mundo y nos amó. Nos amó antes de que existiéramos. No me amó cuando tenía 20 años y me estaba perdiendo en las drogas y muriéndome por causa de las drogas. No me amó ese día. Me amó antes de la creación del mundo. Antes de los tiempos me amó. Por eso ese día, cuando yo lo llamé, Él vino en mi ayuda y me rescató. Porque me amó antes de ese día. Me amó antes de esa hora en que yo lo invoqué. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para hacer qué? En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1, 4 y 5. Pero ¿cómo es esto, pastor, que Dios elige? ¿Cómo Dios va a elegir? Hermanos, el Antiguo Testamento es claro. ¿No eligió Dios Israel de todas las naciones? ¿Sí o no? ¿No eligió a un pueblo de todos los pueblos? ¿Sí o no? ¿Y no eligió a Jacob y a Saúl lo rechazó? ¿No eligió? ¿No eligió a José de los dos hermanos para salvar a toda su familia en Egipto? ¿No eligió a Moisés cuando tenía dos hermanos mayores que él para ser sacerdote y líder de Israel? Pero no eligió Dios a Moisés. Toda la Biblia habla de que Dios escoge y de que Dios elige. ¿Por qué nos escandalizamos cuando pensamos que Dios es el que elige? Nosotros en la Biblia somos llamados los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, y eso habla del amor eterno de Dios hacia nuestras vidas. Y porque nos amó ante la fundación del mundo, Él vino a dar su vida en una cruz para rescatar a sus ovejas, a los que le pertenecen. Él ama a sus ovejas con un amor que es incomparable. Él ama a las suyas, no como ama al resto de los mortales. Y dice el versículo 16 que Él reúne a sus ovejas. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer. El buen pastor, el bueno, el Señor Jesucristo, muere por las ovejas, ama a las ovejas, reúne a las ovejas. Él vino primero a Israel, es verdad, a lo suyo vino, pero lo suyo no los recibieron. Él vino, algunos de Israel eran sus ovejas y lo oyeron y lo siguieron. Pero, dice el Señor, hay otros que tengo que traer, que no son de este redil, que no son judíos. Y ahí entramos nosotros. Ese día, el Señor estaba hablando de nuestra evangelización. Porque tengo otros que no son de este redil, pero a esos también los tengo que traer. ¿En quién estaba pensando?
en vos y en mí. A esos también los tengo que traer. Y los voy a meter en el mismo redil. Y de los dos pueblos voy a hacer uno. Obvio, los judíos no aceptaban esto. Ahora, ¿qué creemos, hermanos, que es la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Es ir y llamar a las ovejas que todavía no están unidas al rebaño. Ir y hacer discípulos en las naciones de la tierra es ir a buscar las ovejas que faltan en este rebaño. Hay ovejas que faltan. Mirá, al lado tuyo, una silla vacía. Hay una oveja que falta. No van a venir solas. Hay que ir a llamarlas en su nombre, en el nombre del Señor. Por eso vamos a comenzar a fin de noviembre el evangelismo en la peatonal de Concordia. Por eso, si Dios nos permite, iremos de nuevo al Chaco y iremos también al Paraguay. ¿Por qué? Porque en toda nación, en todo pueblo, en todo lugar y en esta ciudad todavía hay ovejas que tienen que venir. Familiares tuyos son ovejas que todavía tienen que venir. Y porque hay ovejas que todavía tienen que venir, nosotros no podemos dejar de hacer la gran comisión que el Señor nos mandó a ir y predicar su palabra a toda criatura. Y de todos los llamados, algunos son los escogidos. Y esas ovejas también van a venir al rebaño del Señor. En conclusión, versículo 19 y 21 dice que había disensión entre la gente que lo escuchaba. Los que todavía no eran creyentes decían, este tipo está loco. Mira las cosas que dice, este tipo está endemoniado. Y la pregunta es esta, y otro decía, no, ¿cómo va a ser un endemoniado alguien que le abre los ojos a los ciegos? Y este es el dilema en que se encuentra hoy todo pecador. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es un loco o Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Y yo no sé si todavía estás en ese dilema en tu vida, que todavía no te definís y no sabes si Jesús es quien dijo ser o Jesús es uno más entre el montón de líderes religiosos de la historia. Pero si Jesús fue un loco, las palabras de Cristo no fueron las de un loco. Sus palabras salvaron, sus palabras consolaron, sus palabras sanaron. Jesús, ¿cómo va a ser un loco si las obras que hizo no son las obras de un loco? Liberó a los enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, alimentó multitudes, sanó a los afligidos. Y su influencia, su poder transformador, no es el poder de un loco. Un loco no hace gente débil, fuerte, no hace pecadores santos, no hace derrotados y fracasados, victoriosos y vencedores, no hace a los malos buenos. El único que puede decir y hacer todo esto no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo no sé esta noche qué clase de ovejas serás vos. Quizás una oveja dispersa, porque algún pastor que no era el bueno te dispersó, te maltrató, te lastimó, te dañó. Quizás una oveja perdida que tiene que volver al rebaño del Señor. O quizás una oveja descarriada que no quiere obedecer la palabra del Señor. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu calidad de oveja, solamente hay un pastor que es el bueno y se llama Jesucristo. Y ese pastor está llamando en este tiempo a muchos a ser parte de su rebaño. ¿Querrás vos venir y ser parte del rebaño del Señor? Yo te pido que te pongas de pie.